Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito por favor a que abran sus Biblias en la carta a los Colosenses en el capítulo número 3. Estamos a unas semanas de concluir nuestro estudio de esta carta. Si Dios lo permite, muy probablemente en 3 o 4 tiempos más la culminamos. Y hemos ido avanzando. Es evidente que el propósito de Pablo en esta carta es hacernos ver la preeminencia de Cristo en todos los sentidos, en la predicación del Evangelio, en el cimiento de la iglesia, pero también cómo esa verdad afecta todo lo que concierne a la vida de un creyente. Y es en el capítulo 3 donde hemos hecho este énfasis en el cual hace Pablo de cómo la preeminencia de Cristo afecta la vida personal de cada creyente en sus aspiraciones, cómo esto debe de afectar ahora la vida de la iglesia en el hecho de saber sobrellevarnos unos a otros, y cómo también esto debe de afectar la vida familiar. Ahora, recordemos, hermanos, que Pablo no está hablando aquí desde la posición de un consejero familiar, desde alguien que está dando una terapia a familias dañadas, a matrimonios dañados, no. Y aunque en aquel tiempo hubiera familias afectadas por la cultura y por alguna situación particular, el propósito de Pablo es hablar desde la perspectiva de un apóstol que entiende que la meta máxima de todo hombre es ver a Cristo verdaderamente. Porque una vez que nosotros podamos ver a Cristo, su peso, su trascendencia, todo lo demás irá cayendo en su peso y en su orden correcto. No al revés. No al revés. No es que la conducta no sea algo desestimable, pero tenemos que darle el orden correcto. Es primero el cimiento y después viene las cuestiones prácticas. Si no, vamos a caer en una actitud de los fariseos, en donde exigimos cierta conducta sin un cimiento verdadero. Y ya Pablo ha hecho todo lo necesario para corregir esto, desarraigando todo cimiento incorrecto. Bueno, ahora vamos a meditar, hermanos, en el versículo 21. Solamente es un verso y lo vamos a analizar, a estudiar, también citando eventualmente el pasaje de Efesios capítulo 6, pero es el versículo 4, en donde vamos a ver cómo Pablo hace énfasis en la vida familiar. Ya habló lo concerniente al esposo, a la esposa, a los hijos. De hecho, allí nos quedamos la semana pasada viendo cómo el deber de los hijos es obedecer en todo, y lo vimos porque esto es justo, porque la ley lo demanda, y aparte porque el Evangelio lo hace posible de tal manera que un hijo creyente puede llegar a alcanzar el gozo en la obediencia. Esto es justo o sabio, la ley lo exige y el Evangelio lo hace posible. Y ahora vamos a ver cómo Pablo también tiene algo que decir respecto a los padres. Respecto a los padres. Yo entiendo, hermanos, que hay etapas en la relación de padre e hijos, de hijos a padres. No es lo mismo que un padre esté tratando todo lo que implica el tener un hijo adolescente, el tener un hijo en la niñez, el tener un hijo recién nacido, el tener un hijo ya aspirando a una vida adulta. Son etapas. Sin embargo, los principios son vigentes y siguen siendo los mismos. Y fíjense, hermanos, qué tan sabio es el Señor, que lo mismo que Él habló hace aproximadamente algunos 2000 años, por poner un número fijo, sigue siendo vigente y relevante en nuestros tiempos. No son obsoletos las palabras de Pablo. No es que el tiempo ha cambiado tanto que deberíamos de buscar de qué manera ahora dirigirnos en este tema,
sino que sigue siendo tan relevante observar y contemplar en estas palabras, aún en estas familias y en esta época de un tiempo posmoderno. Pero antes de meditar en este pasaje y en el de Efesios, quisiera leerles, hermanos, algunos salmos en donde podemos ver cuál es el sentir que Dios quiere que nosotros tengamos respecto a los hijos. No importa cuán alto sea el costo de una crianza que honre al Señor, no importa en qué momento estemos de esa etapa, nosotros como padres deberíamos de esforzarnos por pensar adecuadamente acerca de nuestros hijos. Y esto no termina con los padres, sino quizás tú, joven, en algún momento el Señor te permitirá formar una familia. Aquí hay algunos también que son tíos, que observan, hay algunos hermanos que también participan de algún modo en la crianza. Así que esto es tan relevante para todos nosotros. Por más que esta cultura moderna intenta meternos en la mente que ya no es tan necesario el tener hijos, que nosotros deberíamos quizás ver otras opciones, el deseo del Señor es que tengamos un pensamiento correcto respecto a esto. Vean lo que dice el Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Todos entendemos lo que representa una herencia y que esto sin duda, hablando positivamente, proporciona un beneficio para el que hereda. En algún momento la herencia va a ser útil y de beneficio para el que la recibe. Y es el ejemplo que usa el salmista para decir que de Jehová es una herencia cuando nos otorga hijos y es algo de estima el fruto del vientre de la mujer. Vean el Salmo 144, versículo 12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Aquí David hace una diferencia entre hijo e hija, y el punto es que tengamos este deseo hacia nuestros hijos. Usa metafóricamente la figura de una planta firme para los hombres y de una esquina labrada que representaba algo hermoso en un palacio, para decir así debe de ser el deseo para que esto sea parte de la vida de los hijos. Y quizás otro de los más conocidos, el Salmo 127:4 dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Así que este verso también indica que los hijos son como una espada, una lanza o una flecha que el padre debe de saber usar. Así que para criar hijos dentro de la expectativa de Dios, indica que el padre debe de saber el uso de un hijo, tener una visión clara. Y pudiéramos citar más versos que hacen alusión al sentir que un padre debería de tener respecto a los hijos, o alguien que aspira a tenerlos. Pero pensando en esto, hermanos, yo quisiera que consideremos nuestro pasaje. Y lo primero que yo quisiera compartirles en esta noche es el sentir de la crianza según Dios. Es el sentir de la crianza según Dios. Yo pienso, y sobre todo, hermanos, los padres presentes y quizás los que nos están escuchando, que ya tienen mucha experiencia, muchas vivencias, que han pasado por muchas cosas, que gran parte de su crianza se manifestó, al menos en algún sentido, por lo que quizás ellos también fueron viendo, y si durante ese proceso llegaron a la fe, fueron viendo la necesidad de incluir principios de la palabra en su crianza. Y es que, hermanos, son muchas las cosas sin duda que abarca el ser padres. Ustedes lo saben mejor que yo. Son muchas las cosas que abarca ser un padre de familia. Y de algo deberíamos de estar seguros. El deber de un padre, de una madre, no termina
con suplir las necesidades materiales de los hijos. Y algo muy importante a considerar es que tanto en el pasaje de Colosenses, vean el versículo 21, y luego vamos a Efesios 6:4. En el versículo 21 leemos: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esta palabra padres en el original es páteres. Páteres, y es una palabra usada, creo, intencionalmente por Pablo para hacer distinción entre una generalidad a algo singular. Aunque por supuesto participan de la crianza tanto el padre como la madre, aquí Pablo hace alusión al padre principalmente. Algunos piensan que dado que los griegos y los romanos era una cultura sumamente patriarcal, la manera de dirigirse a las madres era hablándole primero a los padres. O sea, el padre recibía y luego el padre se dirigía hacia la madre. Lo cierto es que el padre siempre ha sido su deber participar activamente en la crianza de los hijos. Yo sé, y lamentablemente esto ha permeado muchas de las iglesias cristianas, que a veces nosotros, por decir, bueno, es que el padre es el que trabaja mayoritariamente, es el que se encarga de suplir ciertas necesidades, y como la mujer suele quedarse más en casa, ella es la que tiene mayor responsabilidad. Y de algún modo a veces los hombres hemos delegado, hemos soltado nuestra responsabilidad de participar activamente en la crianza de los hijos. Al padre se le va a demandar todo lo concerniente a su esposa, y al padre se le va a demandar todo lo concerniente a su hijo. Pero es cierto y es justo reconocer que ambos participan en la crianza de los hijos, de algún modo, pero el padre tiene la principal responsabilidad. Ahora vean el texto en Efesios, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ambos pasajes inician con una demanda a los padres. Y les venía diciendo, hermanos, que nosotros como padres creyentes, y ustedes jóvenes que aspiran quizás en algún momento a esta paternidad desde el punto de vista como cristianos, debemos de estar convencidos que nuestra responsabilidad no termina con suplir las necesidades materiales, aunque de antemano las incluye, es evidente. Y uno de los textos que nos confirman esta gran verdad está en el libro de Deuteronomio, lo que se le conocía o aún se le sigue conociendo como el Shema de los judíos. En Deuteronomio 6, versículo 4, leemos esto. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sin duda alguna, hermanos, Pablo, antes fariseo de fariseos, conocía a perfección la ley. Él sabía de este pasaje, él sabía de la demanda de Dios al pueblo judío y de lo relevante que era ahora para la iglesia el deber de los padres de transmitir y de comunicar la fe a sus hijos. Y estoy seguro, también por lo que estamos leyendo, que en la mente de Pablo él tenía algo tan diferente respecto a la crianza de lo que caracterizaba a la crianza romana y griega y de la judía que permeaba en aquel tiempo. Y aunque el criar hijos definitivamente incluye participar en todos los aspectos de la vida de un hijo, educativos, definir un estándar moral,
ayudarles en la realización de ciertos deportes, en todo lo que sabemos que debemos de participar. Lo que tenía en mente el apóstol Pablo y lo que era tan común y que hoy se está perdiendo y que tenemos que volver a retomar y que volver a enfatizar en esta generación y en las que vienen detrás de nosotros, es que la crianza de un padre va más allá de suplir, sino que alude a transmitir una manera de pensar, un sentir, a lo que nosotros le llamamos una cosmovisión. Es interesante que en el pasaje de Deuteronomio, cuando viene hablando Moisés y viene diciendo amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, dice esto estará en tu corazón. O sea, antes que el padre le dijera a tus hijos estas palabras, antes que el padre las pusiera en la puerta, en los postes, deberían de ser una realidad en la vida del padre. Lo más importante en la crianza de un hijo es la posición espiritual de los padres. Cuando hablamos de padres creyentes, damos por sentado que los padres poseen una cosmovisión cristocéntrica, que su cosmovisión está cimentada en las Escrituras, que su sentir se sobrepone al pensamiento materialista, egocentrista y moralista que el mundo intenta implantar sobre los hijos, de tal manera que nuestro deber es pasar nuestra visión de vida a los hijos. Porque si te preguntara tu hijo, hermano, o tu tío, o tu hermano que aquí estás presente, si te preguntara así tan directamente, oye papá, oye mamá, ¿cuál es tu visión de la vida? ¿Cuál es tu visión de esta vida? ¿Cuál sería tu respuesta? O si te preguntara así directamente, bueno, ¿para qué existimos? ¿Cuál es la razón de que todos los días te levantes tú a trabajar? Que mamá se levante a ayudarnos en esto y el otro. O que mamá también trabaje. ¿Cuál es la razón? Yo sé que como padres creyentes diríamos, bueno, vivimos y existimos para la gloria de Dios. Así que, aunque es demasiado bueno, hermanos, el que nosotros incentivemos a los hijos a ser buenos ciudadanos, a ser buenos profesionales, a ser muy buenos en algún deporte, a destacar en muchas cosas, la realidad es que esto no es lo más importante en la vida. Ni tampoco es hacia dónde deberían de ir dirigidos nuestros mayores esfuerzos. Si al final el Señor en su gracia nos concede llegar a la vejez como padres y podemos darnos cuenta que criamos a hijos buenos en lo que vengo hablando, en la profesión, en el deporte, en lo social, pero si al final nos percatamos que nunca pudimos transmitir nuestra visión de vida respecto a Cristo, sin duda habremos fallado. Recuerda, hermano, y lo voy a estar repitiendo constantemente, Dios es soberano en la salvación de nuestros hijos, sin duda alguna. Pero hablando de manera muy general, los padres de familia suelen ser los instrumentos de gracia que el Señor usa para que los hijos de los padres cristianos lleguen a la fe. La principal responsabilidad para transmitir esa cosmovisión respecto a Cristo, respecto a Dios, no es de la escuela dominical de aquí de la iglesia. No es del grupo de jóvenes que tenemos aquí. Todo lo ofrecido en la iglesia apoya la labor de la crianza de un padre al transmitir esa cosmovisión. Repito, hermanos, Dios es soberano. Y sin duda en la Biblia también tenemos ejemplos de padres piadosos que tuvieron hijos impíos. Aún el Señor es soberano en eso, sin duda alguna. La piedad de los padres no garantiza una futura piedad de un hijo, esa es una realidad. Pero repito, hermanos, que dicho de manera muy general, Dios usará a los padres de la casa para transmitir esa cosmovisión del Evangelio,
para poder indicarles a nuestros hijos cuánto deben amar al Señor, cuánto deben temer al Señor, cuál es su condición. Así que es indudable el peso de un padre de familia en la crianza. Porque digo esto, hermanos, de manera muy repetitiva, porque pudiera ser que un padre de familia que eventualmente va a la iglesia se sienta en completo descanso, porque ahorita se siente seguro de que puede suplir cada necesidad básica de sus hijos: estudio, casa, algún coche, buena ropa, buen alimento, algunas salidas, algunas vacaciones, y todo esto sin duda va a ser genial para su hijo. Pero si al final de cuentas esto no va de la mano con la carga de transmitir una visión de vida respecto al Señor, sin duda hay un serio problema en cuanto al entendimiento de nuestra responsabilidad. Así que criar va más allá de suplir. Criar implica transmitir nuestra forma de ver la vida, porque en eso va delineado lo que pensamos de Dios, lo que creemos de Cristo, lo que creemos de la manera en que un hombre puede ser salvo. Y ahí pudiéramos añadir muchas cosas. Sin embargo, hermanos, quise mencionar así y empezar así este estudio, porque precisamente Pablo da por sentado esto, y bajo esta demanda de nosotros de transmitir a los hijos nuestra manera de ver la vida según Dios, es que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y en segundo lugar, yo te quiero compartir el cuidado que los padres deben de tener en la crianza. Hemos visto que la principal responsabilidad de los padres es transmitir una cosmovisión que conlleva a Cristo, que conlleve una verdadera imagen de Dios. Pero nuestro texto o nuestros textos exhiben que existen maneras incorrectas de hacerlo, aunque el fin sea el correcto. Si existe una manera incorrecta de criar, aunque como padres busquemos que nuestros hijos teman a Dios y que honren a Cristo. Y miren, vamos a leer una vez más el versículo 21 de Colosenses y el versículo 4 de Efesios. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y luego el de Efesios dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tanto el pasaje de Colosenses como el de Efesios advierten a los padres para que su crianza no sea de tal manera que exasperen y que provoquen a sus hijos. Sin duda, hermanos, muchas de las quejas de los hijos sobre sus padres pueden ser injustas, infundadas y producidas por su inmadurez. Pero por lo que acabamos de leer, el texto nos enseña que es posible que un hijo airado y desalentado sea el resultado de una incorrecta crianza. Como les venía diciendo, la primera palabra en ambos pasajes es padres, que alude a pateres. Y aunque reconocen muchos comentaristas que es justo ver estas palabras tanto al padre como a la madre, el hincapié nuevamente es a evaluar nuestra manera en que estamos usando nuestra autoridad dada por Dios para criar. ¿De qué manera estamos usando lo que el Señor nos ha encomendado como padres para criar? ¿De una manera sabia, llena de gracia? ¿O estamos produciendo hijos airados, exasperados, desalentados, que en algún momento, como una bomba de tiempo, va a explotar y van a renegar del Evangelio? En Monterrey se usaba mucho unas frases de juego para referirse a los hijos de un pastor, a los hijos de un misionero y a los hijos de un diácono. Y lo decían para tratar de transmitir cómo a veces una crianza puede llegar a propiciar algo opuesto a lo que sus padres representan.
En el texto de Colosenses se nos dice que la crianza incorrecta exaspera a sus hijos y los va a desalentar. En el de Efesios dice que los van a provocar a ira. Fíjense qué fuerte, hermanos. Qué fuerte que nosotros como padres anhelemos ver a Cristo en nuestros hijos y por no considerar muchos aspectos de la palabra, estemos produciendo todo lo opuesto. Hijos exasperados, hijos airados e hijos desalentados en la fe. Y aunque ambas palabras, tanto exasperar como provocar, son similares, la palabra exasperar que usa Pablo en el texto de Colosenses es un poco más amplia. Incluye la idea de quebrantar el espíritu, de descorazonar, de desesperanzar, de sacar el aire. La idea es poder reconocer que existen conductas de un padre de familia que pueden provocar que en el alma de uno de sus hijos se provoque tal resentimiento que reniegue de la fe cristiana, que no quiera saber ya nada del evangelio. Una nota, hermanos, adicional a esto, es que un hijo iracundo y desalentado en gran medida va a ser el resultado de que estos pecados permeen en la vida de sus padres. En Colosenses capítulo 3, versículo 8, leímos lo siguiente: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ya Pablo había hecho un llamado a los adultos, a los padres, a que abandonaran esto. Pero es evidente y hasta es lógico que un padre dominado por estas cosas de algún modo va a producir lo mismo en sus hijos. Ahora, la gran cuestión, hermanos, es la siguiente: ¿qué cosas o qué conductas de nosotros como padres pudieran llevar a exasperar y a provocar la ira de nuestros hijos? ¿Qué cosas de nosotros como padres pudieran llevar a la exasperación y a la provocación de ira de nuestros hijos? Si aquí nosotros fuera un tiempo de clase y diéramos opiniones, en su experiencia yo sé que dirían, bueno, yo creo que esto puede ser, esto puede ser. El texto no nos dice qué cosas en sí mismas. Así que les voy a leer, hermanos, unas respuestas a esto. La primera respuesta es por un comentarista que dice: aquí hay algunas cosas que pueden provocar a ira y a exasperación de algunos hijos por la hipocresía de sus padres. Es decir, él dice, los padres pueden tener un doble estándar de evaluación. Uno para ellos como padres y uno para nosotros como hijos. Y pone un ejemplo: la madre que exige sumisión de sus hijos, pero ella misma no se somete a su marido. O también dice, por exigir de ellos cosas que son irrazonables, sin tomar en cuenta la inexperiencia o inmadurez de un hijo. Es decir, exigir de tal manera que cumplan eficazmente muchas cosas cuando no consideramos que son inexpertos, que son inmaduros y que apenas están dando sus primeros pasos quizás en la fe. Por corregirlos de forma vergonzosa y humillante. Dice, hay muchos padres que no saben corregir a sus hijos sin gritarles o sin hablarles con ironía y aspereza. O los corrigen y disciplinan delante de otras personas por una presión social o hasta eclesiástica. Muchas veces está la presión que ejerce una iglesia de un padre o de una madre que se ve impedido a disciplinar para acallar las demás bocas y para verse con mucho dominio sobre su familia, y eso provoca ira y exasperación en los hijos. Por una disciplina impulsiva, errática e inconsistente. Es decir, él dice, hay faltas que los padres disciplinan, por ejemplo, un lunes, pero si la misma falta se comete el fin de semana, ya no es una indisciplina, entonces eso propicia en un hijo confusión.
¿Por qué ahora sí me regañaron y por qué ya no me regañaron? Ven inconsistencia los padres por limitarnos a señalar lo que nuestros hijos hacen mal, sin alabarlos nunca o casi nunca por lo que hacen bien. Por otro lado, el ministerio de crianza reverente de la iglesia de Genesaret menciona lo siguiente: hay padres que intimidan. Los padres son generalmente más grandes, más fuertes, más sabios, y cuando eso se combina con la autoridad, o sea, esta puede ser en forma de tiranía y cruel, siendo favoritismo o favoritista, sobre todo en aquellos padres, ¿verdad?, que tienen varios hijos. Ahora, leía a un escritor en la semana que es sabio hacer una diferencia entre cada hijo y tratarlos diferentes, sin caer en el favoritismo. Dice, no todos son iguales, no todos son iguales, debe de haber diferentes grados de libertad. Habrá un hijo que en sus cualidades, en su experiencia y madurez, puede sobrellevar más cosas que el más chico o el del medio. Entonces el padre tiene que ser muy sabio. Estar cuestionando su salvación cada vez que se equivoca. ¿Seguro que tú eres cristiano? Porque mira, esto que tú estás haciendo, esta mentira, esta falla, no lo hace un cristiano ni el hijo de tal hermano. Disciplinar sin explicar por qué se le está disciplinando y por qué incluso se está usando la vara de la corrección. Humillación. Hay padres que pueden llegar a humillar a sus hijos en público, en frente de los hermanos. Hay padres que nunca reconocen que están mal. Hay padres que sobreprotegen y sofocan a sus hijos. Pudieran ser muchas las cosas, hermanos, que pudieran pasar por tu mente en tu experiencia como padre, que tú has visto que hay ciertas acciones que no han funcionado en la crianza. Lo cierto es que cada padre de familia, cada madre de familia tiene un llamado a evaluar de qué manera está criando. Porque existe la realidad de exasperar y de provocar a ira. Existe esa realidad. El único método infalible en la crianza es el del Señor. Es el del Señor. Y el Señor nos dice en Efesios capítulo 6:4 cuál es la manera correcta y bíblica de poder criar. Vean por favor el versículo 4 nuevamente de Efesios. Y con esto culminamos. La crianza según el Evangelio. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La versión de las Américas dice, criadlos en disciplina e instrucción del Señor. Aquí la palabra criadlos es una palabra que en el original es ektrepete. Y significa básicamente proveer para algo, especialmente con sustento. Esta palabra tiene el sentido más amplio porque implica una provisión con sumo cuidado de aquel que provee. Es la misma palabra que usa Pablo en Efesios 5:29 cuando dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Esa palabra sustenta es la misma de criar. Así que se enfoca aquí Pablo en el hecho de que en todo lo que va a hacer un padre y una madre de familia para propiciar la madurez de sus hijos, para que estos puedan temer al Señor, tiene que hacerlo con sumo cuidado y teniendo la suma atención que le está dando todo lo necesario para que el hijo lo pueda hacer. Un padre no puede exigir que un hijo tema a Dios cuando el padre no le está proveyendo los recursos en gracia para que el hijo pueda temer al Señor. Las Escrituras, una iglesia sana, una cosmovisión evidente.
Así que este Padre terrenal lo hace con sumo cuidado, esta manera de proveer los recursos necesarios para el Hijo, de tal manera que la palabra también indica que ese cuidado le va a hacer ver a su Hijo que el Padre está saturado del amor de Dios. Y de esta manera va a revelar el carácter de Dios. Un padre en su crianza refleja el carácter de Dios. Y luego también dicen la disciplina. Esta palabra es paideia. Indica de cada una de las acciones que los padres toman para dar a sus hijos las habilidades, el carácter, para que pueda vivir realmente para la gloria de Dios. Esta palabra de disciplina no es un sinónimo, hermanos, de enseñanza. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, se usa la misma palabra. Vean, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y es la misma palabra que dice para instruir en justicia. Esta palabra instruir en justicia es la misma que está usando Pablo cuando dicen disciplina. Y alude a un entrenamiento, Así que esta palabra, cuando Pablo dice a los padres que disciplinen, a menudo se está refiriendo metafóricamente a la parte dolorosa de un entrenamiento. Recordemos que Pablo usaba muchas ilustraciones del deporte. Y lo que él tenía en la mente es que la ayuda de un padre cristiano involucra entrenar en paciencia, en gracia, en sabiduría al hijo, con el fin que éste sepa cómo hacer las cosas de tal manera que exalte a Cristo. Ustedes padres que ya tienen mucho tiempo, ¿cuántas veces o cuánto tiempo se tomaron para hacer de sus hijos el hábito de leer las Escrituras? ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer que sus hijos oraran? ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer que sus hijos entendieran que el domingo es el día del Señor? ¿Cuánto tiempo les costó hacerles ver que para todo lo que vayan a hacer los consideren, les consulten y sobre todo consideren a Dios? No es algo de un día, no es algo de un año, es algo de toda su vida. Constantemente el padre, la madre siendo pacientes, enseñándoles, entrenándoles. Y la última palabra dice en amonestación o instrucción. La versión de la Reina Valera usa la palabra amonestación, mientras las Américas usa instrucción. Pero esta palabra no es la que se usa normalmente para enseñar. En esta palabra se destaca la idea de advertencia. Un comentario dice así, que esta palabra significa aconsejar sobre evitar o cesar un curso inapropiado de conducta. El padre tiene toda la autoridad dada por Dios para advertir a su hijo sobre aquello que sin duda él sabe le va a hacer un mal. Por donde tú vas, esto te va a llevar a pecar, esto no es lo correcto, esto no honra al Señor, y ser paciente porque muy probablemente en más de una vez fallará, pero es continuamente advertir, corregir, instruir. En la cultura que vivimos se nos dice que ahora un padre de familia ya no puede decidir sobre la vida de su hijo. Se nos intenta decir que lo dejemos a su entendimiento y a su propio juicio, de tal manera que es hasta de risa, ¿verdad? Que cuando escuchamos en algunos casos que si un niño o una niña de 4 o 5 años dice que se siente, si es niño que se siente niña, o si es niña que se siente niño, que el padre es llamado a dejarlo ser. Porque si no, tú vas a interrumpir sus sueños y su vida y va a crecer totalmente acomplejado. Hermanos, un hijo
no tiene el mismo grado de experiencia, de sabiduría que tú como padre. Y en teoría uno como padre debe de tener mayor conocimiento y mayor entendimiento de quién es Dios. Por tanto, tenemos toda la autoridad para advertir: eso que estás haciendo no está bien. Esa amistad te va a producir un mal. No es el tiempo quizás aún para que tú tengas novio o novia. Y son muchas cosas que un padre tiene que advertir todos los días. Pero sabes, hermano, la manera, para concluir, la manera en que nosotros vamos a poder advertir constantemente es estando presentes en la crianza de nuestros hijos. Un padre que no advierte no es porque quiera para su hijo un mal, es porque no sabe de todo a lo que está expuesto un hijo. Si supiéramos, hermanos, cada cosa a la que se expone un hijo en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria, a lo que se expone frente al monitor, frente a una red social, sin duda usted y yo estuviéramos tan preocupados. Y muchas veces lo desestimamos o lo rebajamos tanto. Así que, hermanos, somos llamados a criar en el Señor. Así concluye el versículo 4 de Efesios. ¿Lo puedes poner una vez más, por favor? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que para que nosotros podamos llevar a cabo esto, tenemos que estar en el Señor, empapados del Señor, tenemos que ser dominados por el Señor, hablando de Cristo. Lo más importante en la vida y en la crianza de un hijo es llevarlos a Cristo, al Señor, hacerles ver su necesidad de un glorioso Salvador, hacerles ver que su conducta ofende al Señor, que muchas de las prácticas que hoy se intentan normalizar no son normales, son pecados, y que sin duda por él solo no lo va a lograr, que necesita la gracia del Señor personificada en Cristo. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude como padres, porque sin duda es un reto enorme, enorme. Los que ya van de salida quizás están descansando y pueden hacer memoria de cada momento difícil que pasaron y cómo el Señor les dio gracia para sobrellevar ciertas cosas. Los que apenas empezamos tenemos que depender del Señor totalmente y acercarnos, ¿verdad?, a los hermanos que por gracia ya han pasado por estas experiencias, pero que nosotros entendamos y no evadamos nuestra responsabilidad de criar para la gloria del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, porque nos permites meditar en tu palabra. Haznos conscientes, Señor, de todo lo que implica la posición que tenemos como padres. Haznos conscientes, Señor, del peso que tú has puesto en nosotros y de la necesidad, Señor, que tenemos de Cristo y de poder llevarlo a nuestros hijos. Ellos necesitan conocerte, necesitan aprender a temerte. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes que las primeras manifestaciones del fruto del Evangelio que va a haber un hijo va a ser en sus padres. Así que ayúdanos, Señor, a nosotros a estar dominados y estar sometidos a tu palabra. Y que en tu gracia, Señor, y en paciencia podamos cumplir nuestra tarea de manera sabia. Te alabamos, Señor, por lo que tú eres y haces en nosotros. Y te suplicamos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.